Listo, me confirman si ya lo pueden ver, ¿verdad? Ahí sí. Bueno, ingeniero, muy buenas noches. Em, el día de hoy vamos a presentarle el grupo 6, los principios SOLID. Dentro del equipo nos acompañan como integrantes Cristian Almeida, Luis Moromenacho, Eduardo Tello, Silvana Meneses, Rosa Oquilla, Nayeli Suárez, Jeremy Abril y John Champa. Hoy vamos a presentar acerca de los principios SOLID. El equipo ha preparado esta breve presentación para que usted nos pueda, por favor, retroalimentar. Actualmente, en el mundo en el que nos encontramos, el desarrollo de software y obviamente enmarcado dentro del paradigma de programación orientada a objetos, es ampliamente utilizado para poder desarrollar herramientas de software, plataformas y cualquier tipo de aplicaciones en base a la tecnología. Sin embargo, a medida que los sistemas obviamente crecen, la complejidad de estos se va también incrementando en el tiempo, lo cual es sumamente necesario el mantener una estructura clara, muy bien definida. Caso contrario, el código puede volverse difícil de mantener, extender, obviamente complementar e incluso básicamente la comprensión tanto del programa para el actual desarrollador o para los colaboradores del equipo como tal. La idea de esto y para afrontar este desafío que realmente puede ser en muchos de los entornos complicados para los desarrolladores es lograr un desarrollo de software más manejable y obviamente para esto en el año 95 aproximadamente Robert C. Martin, también conocido como Uncle Bob, puso en un conjunto todos estos principios conocidos como SOLID. Dentro de estos conjuntos, de este conjunto de principios que tenemos, o qué significa más bien dicho SOLID. SOLID viene de un acrónimo de sus siglas en inglés. Estas representan 5 principios fundamentales que están diseñados y orientados a la programación orientada a objetos que permite crear software. ¿Qué hace estos principios? Permite que sean más mantenibles el código, más escalable, más claro y entendible para otros desarrolladores. Es propenso a que obviamente hayan menos errores, menos bugs y menos issues dentro del desarrollo. Como ustedes pueden ver aquí, las siglas de SOLID significa el primer principio es single responsibility, que en español es una responsabilidad única que se le añade, que se le da al código. El open close, que quiere decir que es abierto o cerrado. El Substitution Liskov, que viene también de Bárbara Liskov, que fue la persona quien elaboró el tercer principio. Y Interface Segregation, que quiere decir segregación de interfaces, y también el último, que sería el último principio, que es Dependency Inversion, que es inversión de independencia, que son los 5 principios que enmarcan los principios sólidos. No quiere decir que el código es más sólido, no, sino que está enmarcado dentro de estos 5 principios para que obviamente el código sea más limpio, entendible, manejable, escalable y obviamente más administrable. A continuación vamos a ver el primer principio, que es el Single Responsibility. Por favor, mi compañero. Bien, yo voy a hablar sobre el principio de responsabilidad única. ¿Qué es el SRP? El principio de responsabilidad única es el primer principio de SOLID, el cual establece que una clase debe tener una única razón para cambiar. Esto quiere decir que debe encargarse de una sola responsabilidad o funcionalidad del sistema. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque facilita la reutilización, reduce la complejidad al dividir tareas en partes específicas y hace más fácil probar y depurar. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, una clase informe no debería encargarse de generar datos y también de guardarlos en un archivo. Lo ideal es que esta clase divida eso en 2 clases, una que genere los datos y otra que se encargue de guardarlos.
A continuación le vamos a dar el segundo principio, es el principio de segregación de interfaz. Este es un diseño de software que establece que los clientes no deben verse obligados a depender de interfaces que no utilizan. Es decir, una clase no debe implementar una interfaz que contenga métodos que no son relevantes o no necesiten. En lugar de crear interfaces grandes o monolíticas, se deben crear interfaces más pequeñas y específicas para cada tipo de cliente. Es decir, una interfaz grande y monolítica es una interfaz que contiene una gran cantidad de métodos, muchos de los cuales pueden no ser relevantes para todos los clientes que implementen. Interfaces pequeñas y específicas. Son interfaces que solo contienen los métodos necesarios para una conjunta particular de clientes. Acoplamiento. La medida en la que las clases dependen entre sí. El ICP ayuda a reducir el acoplamiento, haciendo que el código sea más flexible y más fácil de mantener. Además, los beneficios de aplicar este principio nos da un código limpio, un código reutilizable y un código más fácil de entender y comprender. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que es en una interfaz, ejemplo, trabajador, con métodos como comer, dormir, trabajar, volar y nadar. Si una clase soldado implementa esta interfaz, tendría que implementar todos los métodos, incluso si no todos son relevantes para un soldado. Por ejemplo, volar, nadar podrían no ser necesarios. Siguiendo el ICP, podríamos crear interfaces más específicas, como trabajador terrestre, trabajador aéreo, trabajador acuático y luego la clase soldado, que solo implementaría las interfaces o las acciones y métodos que va a realizar este soldado. Puede ser trabajador terrestre y trabajador aéreo. En resumen, el ICP es un principio fundamental para diseñar software limpio y mantenible, que evita dependencias innecesarias y facilita la reutilización del código. Listo, buenas noches. En el principio de Open o Cloud, el principio de abierto cerrado, este aquí establece entidades de software tanto como clase, módulo y funciones que deben ser abiertos para su extensión, pero cerrados para su modificación. Es decir, en este principio, el desarrollador debe de predecir algunos cambios o requerimientos que pasen en el código actual. La siguiente diapositiva. Listo. ¿Cómo aplicar el principio abierto y cerrado? Esto significa que podemos añadir nuevas funciones a una entidad sin necesidad de cambiar su código fuente, lo que minimiza el error y facilita el mantenimiento. Las buenas prácticas es diseñar desde la abstracción, usar polimorfismos en los lugares, en lugar de condicionales, dividir las responsabilidades, evitar modificar el código funcional y apoyarnos en los patrones de diseño. En el ejemplo práctico, para que mi compañera pueda... Listo. Aquí tenemos un Astra Class que le vamos a llamar figura. Dentro de este Astra Class vamos a tener una Public Abstract W, lo cual nos va a hacer el W para dar el tipo de datos que vamos a utilizar. En este caso vamos a calcular una área. Cerramos y hacemos una clase de cuadrado extend figura, que el extend es la herencia de la clase figura, el Astra Class, lo cual esto va a ser un privado W de los lados, y en esto cual vamos a tener public cuadrado W, que viene a ser el lado de lo que es el teeth, el lado y todo. Entonces aquí tenemos, más abajo tenemos el public W, que vamos a calcular el área, el lado por lado, donde le vamos a indicarle al código lo que tiene que realizarse. Y por definición nosotros tenemos una clase main, que lo que va a hacer es darnos el resultado, en el cual nosotros aquí le ponemos los cuatro lados, y como tenemos un sister or prime para la salida de datos, en el cual ya nos va a dar el resultado, y al momento de correr el código, para compilarlo el código, Compilamos. listo, nos va a salir que el área del cuadrado es 16.0, que es lo que está hecho el ejercicio. Muchas gracias. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el principio de sustitución de Lipscomb, LSP.
En este principio se establece que los objetos de una clase derivada deben poder sustituir a los objetos de su clase base sin alterar el comportamiento correcto del programa. Es decir, si una función utiliza una instancia de la clase base, debería poder usar cualquier subclase sin saberlo y obtener resultados coherentes. El objetivo principal del LSP es asegurar que la herencia no rompa la lógica del sistema. Un ejemplo conceptual, si un método acepta una clase animal, también debe funcionar como para un perro o un gato. ¿Cómo aplicar el principio de sustitución de Liskov? Sus buenas prácticas son sus clases deben respetar el comportamiento esperado de la clase padre, no sobreescribir métodos con comportamientos incompatibles, evitar excepciones inesperadas o cambios de contrato. Y a continuación tenemos un ejemplo práctico. Por favor, compañera, le podría poner. El, Ajá, ahí hay justo un... Sí, está bien, ya. Como podemos observar, aquí tenemos la clase padre, que en este caso es la clase animal, en el cual vamos a tener una salida del animal hacia un sonido. Y tenemos aquí la subclase que va a ser la clase perro, herado la clase animal, en el cual vamos a tener la salida de hacer un sonido que va a ser el perro dice wow. La siguiente subclase tenemos el gato que hereda la clase animal, en el cual vamos a tener el gato dice miau. Y en la salida del public class main vamos a crear dos sujetos, en el que uno va a ser el perro y en el otro va a ser el gato, y en el cual vamos a tener como salida que el perro dice wow y el gato dice miau. Como podemos observar, ya está compilado el código y nos sale lo que... Ingeniero, buenas noches. Yo les voy a hablar acerca del principio de inversión de dependencias DIF. Como podemos ver, nos indica que las clases de alto nivel no deben depender directamente de clases de bajo nivel, sino de abstracciones como interfaces. Esto significa que el comportamiento general del sistema deberá estar controlado por estructuras flexibles, no por implementaciones específicas. Como por ejemplo, si tenemos una clase que envía notificaciones, no deberá depender exclusivamente de un servicio de correo, sino de una interfaz que puede ser implementada por distintos servicios, como el mail o los SMS. Esto nos va a permitir cambiar o añadir funcionalidades sin modificar el código. Sin modificar el código base, gracias a este principio, el sistema se vuelve más mantenible, estable y fácil de probar. En pocas palabras, se va a buscar en reducir el acoplamiento y aumentar la flexibilidad del software. Es lo que le puedo explicar, ingeniero. Muchas gracias. Ok, yo voy a hablar un poco acerca de el entendible, flexible y mantenible, como vemos aquí. El código entendible, en este caso, es el SOLID, el que nosotros estamos tratando con nuestro grupo. Vamos a ver lo que es SOLID y son los 5 principios para escribir código orientado a objetos, más mantenible, flexible y comprensible, que son fundamentales en Java. Tenemos los principios, que serían las iniciales y lo que significa cada una, que sería single responsibility, que sería responsabilidad única, open close, abierto y cerrado. Aquí list scope substitution, que sería la sustitución de list scope, que es un nombre. Tenemos la I tenemos segregación de interfaces, interface segregation. En la D tenemos dependency inversion, que sería inversión de dependencias. Y a continuación vamos a ver los ejemplos claros que a mí me han tocado, ya que es un código entendible, flexible y mantenible, como vemos del SOLID. Vamos primero con la mal diseño. En este caso sería un mal diseño sin el SOLID. ¿Por qué sería un mal diseño sin el SOLID? En este caso sería porque tenemos un SRP violado,
que genera y guarda el informe. En este caso, como vemos en el ejemplo del código, podemos ver en el public class, podemos ver cómo se genera el string generate y el reporte nada más, simplemente lo guarda en un archivo. Tenemos también el otro que no se puede extender para guardar en una nube sin modificar la clase. En este caso esto es muy importante debido a que para nosotros poder guardarlo en una nube necesitamos que pueda ser más extendible en este caso. Por eso es poder usar el solid. Por eso es muy importante. Ahora sí vamos a ver un buen diseño. En este caso es lo mismo que antes. Tenemos un reporte que se guarda en la interfaz, lo guardamos tranquilamente en un file storage, como vemos aquí. Vamos a ir repasando. En un system out print se guarda el archivo. Luego, como vemos aquí, en un cold storage, que sería un guardar en la nube, como último código, vemos que se ha guardado en la nube. ¿Qué permite esto? Esto es con SRP y OCP. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos hacer muchas más ampliaciones y guardar en otros lugares, no como sin solid en este caso. Entonces ahora vemos que cada clase tiene una responsabilidad. Con el SRP podemos agregar más formas de guardar sin tocar lo ya hecho, que eso es un beneficio. Y aplicar Solid trae algunos beneficios reales, como sería código modular extensible, equipos que pueden trabajar en paralelo, menos errores, más robustes y cambios a futuros sin miedo, ya que tenemos una copia guardada en la nube o donde nosotros deseemos. Entonces eso sería todo. A continuación mi compañero. Los principios SOLID. Los principios SOLID se aplican principalmente en desarrollo de software empresarial, aplicaciones web, móviles y de escritorio que crecen y cambian constantemente. Frameworks y librerías reutilizables para mantener bajo acoplamiento y alta cohesión. Aplicaciones escalables que requieren mantenimiento a largo plazo. Microservicios y APLS, APIs, donde microservicios y APIs. donde la independencia y extensibilidad de componentes es vital. Testing automatizado facilita la creación de pruebas unitarias y mocks gracias a la modularidad. Gracias. Esto ha sido todo por parte del grupo número 6. Gracias, ingeniero. Buenas noches.